Muy buenas tardes. Siendo una celebración de la palabra en todas sus variantes y manifestaciones, para la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, también es importante la reflexión y el debate en torno a la materia prima de esta palabra, es decir, en torno al lenguaje. Al ser una materia prima que está en constante uso, el lenguaje está en cambio permanente. Los hablantes nos apropiamos de las palabras, las modificamos, las adaptamos al uso cotidiano y así vamos generando nuevos usos y costumbres de la lengua. Por esa razón, no es de extrañar que aunque tenemos un mismo tronco en común, no sea el mismo español el que usamos en México que el que se usa en Argentina o en Chile o quizá en Colombia. Y ni siquiera en los países, en un solo país hay un uso unificado de la lengua. Esto nos habla no solo de su riqueza y diversidad, sino también de lo complicado que resulta su estudio. En esta ocasión hemos invitado a Concepción Company, una de las lingüistas más reconocidas del idioma español, para que nos ayude a resolver una pregunta que estoy segura más de alguno de ustedes se ha planteado. ¿Qué rayos hace un lingüista? Tengo la certeza que Concepción podrá resolver esta interrogante y arrojar luces para que todos comprendamos mejor la importante labor que realizan sus colegas, que nos ayudan a entender y a organizar la materia prima de la comunicación que tenemos en común, que es la lengua española. Gracias, Concepción, por estar de nuevo haciendo diabluras en esta feria. Los dejo en manos de Patricia Córdoba, directora del Departamento de Letras de la Universidad de Guadalajara, quien conducirá la entrevista. Bueno, un honor estar aquí esta tarde acompañando a Concepción Company, una de las contadas investigadoras que ha ingresado al Colegio Nacional, que fue fundado en 1943 y que precisamente cumple 75 años. Concepción es también miembro de la Academia Mexicana de la Lengua desde 2005. Dirigió el proyecto que dio origen a uno de mis libros de cabecera, el Diccionario de Mexicanismos, publicado por la misma institución en 2010. Coordinó el Corpus Diacrónico y Diatópico del Español de México y de América, Cordiam. Es codirectora de la revista Medievalia y directora de un proyecto investigativo monumental que no deja de arrojar frutos, Sintaxis Histórica de la Lengua Española. Son 3 tomos los que se han publicado hasta ahora en el Fondo de Cultura Económica y la Universidad Nacional Autónoma de México. Es también investigadora emérita de la UNAM, es una de los 127 investigadores eméritos, solo hay el 13% de mujeres entre ellos. El día de hoy, Concepción Company nos hablará sobre qué es un lingüista y nos hablará también de los avatares que acontecen en tal profesión. Nadie más indicada que ella para hacerlo. Intentaré explicar por qué digo esto. Cuando uno lee las contribuciones lingüísticas que Concepción Company ha hecho, uno se percata de al menos 3 cosas. Primero, desde los años 80, nuestra invitada ha mantenido una disciplina constante en el estudio de la lengua y cultura española en México y América, que le ha permitido publicar aproximadamente un centenar de textos. Segundo, sus conocimientos sobre los modelos teóricos que revisa y utiliza no solo son exhaustivos, analíticos y críticos, sino propositivos. Company continuamente dicta la pauta teórica y metodológica sobre el análisis sintáctico y léxico. Tercero, la lingüística que ella realiza es una lingüística audaz, porque sin importar el riesgo que alguna de sus conjeturas implican para lo que podríamos llamar un marco restringido del análisis lingüístico, para el hablar políticamente correcto o para el hablar ideológico en boga, Company ha apostado por un análisis que podríamos llamar integral y no se ha detenido para realizar conjeturas audaces y sugestivas sobre lo que motiva, por ejemplo, las diferencias entre las variantes del español de América, de México y de España. ¿Por qué aparentemente se utiliza más el diminutivo en México que en España? El español de México se fundamenta mayormente en una función expresiva, mientras que el de España en una función referencial.
Company afirma que existen vínculos estrechos entre sintaxis y visión del mundo. Si eso es así, ¿qué significa que en el español de México existan lo que ella llama posesivos redundantes como esa es su vida de Luis, se la pasa frente a la computadora? O el abuso de posesivos sin poseedor como cuando decimos, dice ella, vamos a ponerle su salsita. O el uso concurrente de reflexivos y posesivos cuando se dice mi niña me sacó 10. Esto y otros casos registra Company como los plurales que no lo son cuando decimos mocos, sopas, híjoles, entre otras variantes. Más allá del inventario de palabras con que podemos distinguir el español que se habla en distintas regiones, su aguda capacidad de observar cómo funciona la lengua la ha llevado a encontrar matices singulares en la forma en que se estructuran los patrones sintácticos de las lenguas. Por ello nos advierte que el inglés muestra una obsesión por la locación y espacio, mientras que el español por la reflexividad y afectación, lo que hace que a los que aprendemos inglés nos den problemas las preposiciones y a los que aprenden español como segunda lengua el uso del se. Concepción siempre capaz de vincular ese saber propio de especialistas con la realidad cotidiana y espiritual de los hablantes. En ese sentido, podemos decir que ha humanizado la lingüística, la ha hecho sentir útil y cercana a todo aquel y aquella que logre inquietarse por esta palabra temblorosa, flaca y acaso intimidante que es la palabra lingüística, pero que asociamos a algo que nos preocupa a todos, nuestra lengua y el cómo somos apreciados. Esta preocupación por la identidad que proporciona el uso de la lengua ha propiciado que en la actualidad se ponga a debate el llamado lenguaje incluyente o inclusivo. Hace un año, en esta feria, nuestra invitada se preguntó si era sexista la lengua española. Sus reflexiones sobre el carácter arbitrario de la lengua, sobre la variabilidad de cantidad de géneros en diversas lenguas, su advertencia sobre el hecho de que el sexismo se da en el discurso y no en la lengua, han venido a equilibrar el impulso por usar X o arrobas en lugar de los naturales morfemas indicadores de género, el O, la O. La X entre consonantes se ha propuesto, pero es impronunciable entre consonantes, y las arrobas, ¿cómo habríamos de pronunciarlas? Otro caso es el caso de la E. También ha aplicado, estoy segura que sin percatarse, la máxima de Foucault que advierte que los hechos anteceden al discurso cuando ella dice no me incluyas por ser mujer, pero no me excluyas por ser mujer. Es decir, es más importante ese hecho que la cuestión del género, el sexismo que hay detrás del género en la lengua. Y cierro diciendo lo siguiente: Concepción Company gusta de decir que ella es una obrera de la lengua, una obrera de 3 disciplinas, filología, sintaxis e historia. Así lo dijo en su discurso de ingreso al Colegio Nacional el año pasado y lo ha dicho en la cátedra que dictó en la serie Grandes Maestros de la UNAM. Desde mi perspectiva, decirlo es un gigantesco gesto de modestia, porque si lo es una obrera excelsamente calificada. Yo diría que Concepción Company no es una lingüista, sino la lingüista de México y de otros lares. Seas muy bienvenida, querida Concepción. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricia, por esta generosa y exagerada presentación. Y para mí y para el Colegio Nacional, que me trae junto con la FIL, siempre es un placer y un gran honor regresar, y aún más en este marco de los 75 años de una institución como el Colegio Nacional, que se rejuvenece día a día, aunque tengamos todos una edad muy acumulada de juventud. Bien, voy a despejar algunas dudas de qué rayos hace un lingüista. ¿Qué es lo que no somos? ¿Hablamos muchas lenguas? No. Yo apenas hablo español y sí soy lingüista. ¿Un lingüista estudia los modos correctos de hablar y escribir? No. La gramática es aséptica a asuntos de corrección. Los seres humanos no somos asépticos a asuntos de corrección. Dime cómo hablas y te diré quién eres, pero a la gramática no le importa si se dice haiga sido como haiga sido. Es perfecto español, modelado sobre tenga y sobre haga.
¿Un lingüista estudia el valor estético de las obras literarias? Pues no, pero tampoco estamos peleados con la literatura, porque trabajamos la literatura y encontramos a veces el ángulo que un hablante de la calle no puede encontrar y el creador lo lleva a su máxima expresión y nos da pistas enormes sobre qué hay entre lengua, cultura y sintaxis. Un lingüista es un técnico del mundo editorial que se preocupa por corregir la redacción y el estilo. Tampoco. Entonces, ¿qué demonios es un lingüista? Pues es un profesional de la lengua, es un científico. Yo me defino, me gusta como una obrera de la lengua, que estudia cómo y por qué los seres humanos somos los únicos seres vivos sobre el planeta Tierra capaces de hablar, de poner una palabra tras otra, de tener sintaxis y de construirla de modo libre y creativo. De hecho, se nos define como seres de sintaxis libre. Ese es el rasgo definitorio como seres humanos, seres de sintaxis libre. La capacidad de tener sintaxis libre, que es poder decir cosas nunca antes dichas y entender cosas nunca antes oídas, entre otros rasgos, tiene una base neurofisiológica complejísima. Para decir un monosílabo sin mover las manos, estamos cerca de los 70 músculos movidos para un simple monosílabo, cerca de 70 músculos. Una base neuronal muy compleja. Al cabo del día, un ser humano normal que no sea muy platicador habrá hecho más de 150 millones de hipnasis neuronales, pero también es un condicionamiento cultural de rutinas y de hábitos aprendidos, porque en realidad la gente no quiere cambiar nada, quiere asimilarse al grupo y de vez en cuando quiere parecer más inteligente que el grupo. Esa es la dinámica casi natural de cualquier ser humano, los hablantes de todos los días. Por lo tanto, una lengua, lo que a mí me interesa de la lengua, que es la parte sintáctica, es una larga y lenta sedimentación histórica de rutinas gramaticales y de significado también, que son culturalmente identitarias para cualquier ser humano. O sea, nos identificamos a través de cómo hablamos. Nos importa mucho más la oralidad que la escritura. El último inventario del Instituto Max Planck daba una cifra de 6.104 lenguas hace 3-4 años, de las cuales 92% viven en la oralidad, nunca han conocido la escritura y tienen el mismo espesor cultural que ese 8% que ha desarrollado escritura. Por supuesto, cualquier lengua se puede escribir con un alfabeto fonético internacional, pero cuando decimos desarrollar escritura es haber sedimentado y creado un sistema de signos convencionales por los cuales una comunidad le hereda escritura de padres a hijos, a nietos, etcétera, etcétera, con un proceso de alfabetización adecuado. La última lengua que se conoce, que creó este sistema de escritura de manera sedimentando hábitos, es el armenio con fines eclesiásticos y fue en el siglo XIV. Entonces, nos preocupa mucho la oralidad, nos interesa la oralidad y tenemos la firme convicción de que no hay ni lenguas mejores ni lenguas peores, así sea una comunidad de 100 hablantes, así sea una comunidad como la lengua española de casi 500 millones de hablantes, todas son capaces de expresar su visión de mundo, su cultura y su identidad a través de la lengua. Bueno, dicho lo cual, que esto es un poco dominguero, vamos a aterrizarnos en ejemplos de la vida real y de la lengua real. ¿Cómo funcionamos? Un método básico de la ciencia, porque somos científicos, aunque sea un poco así como pretencioso, pero sí, somos científicos, como un físico o como un químico o como un matemático, es comparar. Comparamos, podemos comparar dos lenguas, podemos comparar dos dialectos de una misma lengua, podemos comparar dos periodos históricos, podemos comparar dos tipos de construcción para decir lo mismo aparentemente, podemos comparar qué hace la literatura con qué hace la oralidad en un determinado mundo de significados.
Y entonces voy a centrar los minutos que me quedan, vamos a ver si dejamos unos 10 minutos, si te parece, Patricia, para preguntas. Los minutos que me quedan los voy a centrar en dónde están las obsesiones, algunas de las obsesiones sintácticas del español que en palabras bonitas y domingueras se llaman patrones de gramaticalización. Pero son obsesiones, o sea, ¿qué nos importa en lengua española? Y tenemos que comparar para saber qué nos importa. Y si nos queda algo de tiempo, voy a plantear si somos científicos de ciencia dura. En la Academia Mexicana de la Lengua, los jueves, a veces, cuando se plantea algún problema de lengua, nuestros amigos literatos, no quienes están aquí presentes, dicen, a eso que lo resuelvan los técnicos de lingüística. y un técnico lingüista aquí, don Pedro, me mira con una cara así como diciendo… Bueno, hay quienes piensan que somos como fuera del mundo de las humanidades, que estamos fuera del mundo de las humanidades. Yo creo profundamente que somos unos científicos profundamente humanistas porque estudiamos el patrimonio intangible de los seres humanos que son las lenguas, cualquier lengua. Muy bien, vamos a ver una obsesión, ya la ha avanzado Patricia porque la estudié en algún momento de mi vida. Podemos comparar dos lenguas y nos damos cuenta dónde está un patrón sintáctico del español. Por ejemplo, los verbos posturales, que son aquellos que codifican el cambio de postura en el espacio, el cuerpo, cómo se mueve. El inglés dice lay down y el español dice acostarse. Kneel down, el español arrodillarse. Wake up, el español despertarse. El inglés sit down y el español sentarse. El inglés stand up y el español levantarse. Y un larguísimo etcétera de verbos posturales. Entonces, lo que nos damos cuenta es que el inglés pone preposiciones, que a veces, bueno, no es muy claro si son preposiciones o son adverbios, hay toda una discusión en la que no voy a entrar, locativos como down, up, y el español lo que pone es un se. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues al inglés, la pesadilla, el patrón de lexicalización del inglés, lo que le importa a un anglohablante es el cambio del cuerpo en el espacio. O sea, lo que el anglohablante codifica es el espacio, que es el lugar donde se mueve y cambia la postura del cuerpo y como consecuencia del movimiento que ha tenido el individuo. En cambio, en español, con ese se, que es un pronombre reflexivo en su origen histórico, lo que le importa a la lengua española, a cualquier hablante, es la afectación que sufre el ser humano como consecuencia del movimiento en el espacio. El mismo significado con dos modos de codificación. Y en efecto, una pesadilla para quienes no somos anglohablantes es saber el cambio de significado cuando metemos preposiciones o adverbios en inglés. Look at, look after, look for. Eso es una pesadilla. Aprenderse las preposiciones del inglés en combinatoria con verbos es una pesadilla para quienes no somos anglohablantes. Y la misma pesadilla recíproca tiene cualquier extranjero que quiera usar bien español, no sabe por qué hay que decir ya se durmió y no durmió, por qué se levantó y no levantó. Es decir, tenemos que usar la afectación y efectivamente la afectación es uno de los patrones que permea la lengua española cuando se dice yo te como de todo y uno se queda así, los extranjeros se quedan como ese tec, ¿no? La niña me sacó 10, ejemplo que acaba de decir Patricia, o terminaré con José Alfredo Jiménez, te me vas ahorita. Y con este ejemplo acabamos el primer dato. También podemos comparar dialectos de una misma lengua. Voy a comparar lo que considero que son mis dos dialectos nativos, la lengua castellana, Madrid, y la lengua mexicana, Chilanga. Cuando nos comunicamos en interacción de grupo,
cómo se toma el turno, se llama también arrebato de turno o toma de turno, en un dialecto y otro. Si 2 o 3, 4 españoles de España, por supuesto, hispanohablantes castellanos, están hablando y uno no arrebata el turno, uno no se apodera del turno, parece falta de interés, es mala educación. O sea, como que no está uno interesado en la plática, ¿no? Y además de eso parece uno débil mental, eso también. En España hay que arrebatar el turno. En México, si uno no espera a que el otro acabe, es una pésima educación. Entonces ven el mismo hecho codificado de 2 maneras. El arrebato de turno muestra 2 identidades muy distintas dentro de una misma lengua, que es la lengua española, que sin duda atraviesa la vida cotidiana de 500 millones de hispanohablantes día a día. Pero podemos comparar también 2 estructuras y ver por qué hay diferencias o por qué somos los hispanohablantes. A veces decimos, voy a comer con Juan la próxima semana. Juan no existe, es el nombre de todos los ejemplos de lingüística. O sea, quien se llame Juan en este auditorio, por favor, que no se dé por aludido. Somos tan originales que siempre ponemos Juan y María. Esos son nuestros nombres predilectos para los ejemplos. Entonces, podemos preguntarnos por qué un hispanohablante dice voy a comer con Juan la próxima semana, o puede decir la semana que viene o la semana que entra como con Juan. Qué curioso, en la primera oración el individuo se desplaza en el tiempo, en el camino, un voy a comer con Juan, y va a llegar a una meta porque el desplazamiento en el espacio, el movimiento en el espacio, hay que invertir tiempo, esa es la metáfora, hay que invertir tiempo para llegar a la meta. El espacio es la base metafórica de la temporalidad. Y en otros casos es el tiempo el que se mueve hacia el individuo, como la semana que viene, la semana que entra, el año que viene, el porvenir, lo venidero. Y entonces nos tenemos que preguntar a qué se debe eso. Comparamos y dicen, es que en las lenguas del mundo el tiempo es un tiempo concebido y se puede concebir de 2 maneras. Básicamente hay un tiempo que es yo en movimiento. El individuo se mueve en el tiempo, como esta de voy a comer con Juan la próxima semana, se llama yo en movimiento. O el otro modo de concebir el tiempo es tiempo en movimiento. Es el individuo está estático y es el tiempo el que viene al individuo. ¿Por qué en español usamos mucho más voy a comer con Juan que la semana que entra como con Juan o comeré con Juan? Bueno, pues estas 2 conceptualizaciones tienen que ver, la preferencia de la lengua española por voy a comer con Juan, tiene que ver con un cambio histórico fundamental que modificó nuestra visión de mundo, que es el cristianismo. Para los romanos, para nuestros abuelos romanos de hace 2000 años, en latín clásico era tiempo en movimiento, básicamente. O sea, no hay modo de encontrar voy a comer con Juan, sino la semana que entra como con Juan, si es que había un Juan y comían hace 2000 años. Y evidentemente Séneca no se cortó las venas porque fuera muy obediente y Nerón le dijera el suicidio, sino porque no puede hacer nada, porque el fatum está escrito y lo único que el tiempo viene a él y no hay modo de modificar nada. Con el cristianismo, el individuo construye su futuro, su destino, en un camino que ha andado, y ese camino, bien hecho o mal hecho, va a modelar el final de sus días. Eso es impensable en el cristianismo. Y lo que empieza uno a ver en los textos latinos tempranos, que todos son la patrística, todos muy aburridos, porque son de liturgias básicamente, o de vidas conventuales, por allá del siglo III, empieza uno a ver una proliferación de perífrasis que no estaban en latín. Voy a cantar, a comer, a rezar, lo que sea, debo comer con Juan.
no sé por qué digo comer, puede ser cantar, pero da igual, tengo que comer con Juan, he de comer con Juan, toda una serie de perífrasis de tipo obligativo, modal, volitivo, donde el individuo construye su futuro en un caminar hacia la futuridad. Y hay que decir que la literatura está llena de metáforas donde la vida es un camino y esas metáforas no son del latín, son un producto del cristianismo. Alguien como Jorge Manrique, por allá de los años 1400, mediados, segunda mitad del siglo XV, no hubiera podido escribir las coplas a la muerte de su padre si no fuera producto del cristianismo. Es decir, las lenguas sedimentan, son el soporte de la visión de mundo. Cuando Manrique dice nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir, allí van los señoríos, derechos a se acabar e consumir, ningún romano diría nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar. Eso es yo moviéndome en el tiempo. Y sigue, este mundo es el camino, eso es cristianismo puro. Para el otro que es morada sin pensar, mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. He puesto uno de los cientos de ejemplos que tiene la literatura de metáforas donde el tiempo está construido en términos de obligaciones y de andaduras en la vida. Por supuesto, somos hijos de nuestra madre y las madres siempre dejan huella, faltaba más, ¿no? Y entonces, cuando un hispanohablante dice el tiempo vuela, eso es latín puro, tempus fugit. Y cuando un hablante dice el porvenir, lo venidero, el año que entra, el año que viene, el mes que entra, es latín puro. Son residuos que deja la lengua madre y eso muestra que somos seres de sedimentación histórica, en este caso milenaria ya, la lengua española modelada desde la lengua madre, pero modificada radicalmente por el cristianismo. Hay que decir que un padre de la Iglesia, San Agustín, decía, el tiempo es tiempo concebido, eso es impensable para un romano clásico, eso no está en Cicerón, para nada, pero sí está en la filosofía actual del siglo XX, en Bersón, en otros muchísimos filósofos que se han preocupado por el tiempo. Que yo sepa, el primero que lo dijo es San Agustín, y es un padre de la Iglesia, y es cristiano, es un converso. Entonces, bueno, son los radicales, ¿no? Bien, vamos a pasar a un último ejemplo, que es ¿cuál es nuestra relación con la literatura? Es una relación compleja, pero la literatura para nosotros, además del placer de leerla en la noche, disfrutarla, leerla en el borde de la alberca y entre aviones o entre camiones, la literatura es una fuente. No puedo competir con el caballero o la dama que está en el salón de al lado, eso sin duda. La lingüística es apasionante, pero no hay competencia posible con el de al lado. O la de al lado, no lo sé, no lo sabemos. El salón de al lado. Bien, leemos de otro modo y apreciamos la obra literaria desde otros ángulos que posiblemente el escritor ni siquiera fue consciente de lo que estaba haciendo, de esa creación sublime. Y esa creación sublime a un lingüista le da pistas, unas pistas fantásticas de cuál es el valor básico, fundamental de una construcción, de un patrón sintáctico. Y ya que en esta universidad hay una cátedra internacional Cortázar, una cátedra extraordinaria Cortázar, Julio Cortázar, voy a leer un fragmento de Rayuela donde usa pelirrojamente. Debo decir que las gramáticas, bueno, nadie que esté en su sano juicio va por la vida diciendo pelirrojamente, porque corre el riesgo de que lo empiecen a mirar y lo dejen de manera rara y termine uno en la casa de la risa, que es el manicomio, si lo dice muy seguido. Y las gramáticas normativas dicen que los adjetivos de color no forman adverbios en mente. Darío tiene adverbios en mente, azulmente, y también dicen las gramáticas normativas que no forman
Los adjetivos de forma, que indican la forma de un objeto, tampoco construyen adverbios en mente. Y en Vallejo, en Trilce, tenemos cóncavamente, para una relación erótica particular. Entonces, bueno, pero regresemos al pelirrojamente de Cortázar. Es una sorpresa, ¿no? ¿Por qué los escritores usan adverbios tan raros, ¿no? Qué cosa, nadie que esté en su sano juicio dice rojamente, pelirrojamente, azulmente, ¿no? Y les voy a leer un fragmento de Cortázar donde está este pelirrojamente. Probablemente todos hemos leído esta magnífica novela de Rayuela, pero leo el fragmento y los pongo en contexto. En el 5.º piso los esperaban Ronald y Babs, cada uno con una vela en la mano y oliendo a vodka barato. Wong hizo una seña. Todo el mundo se detuvo en la escalera y gritó a capela el himno profano del Club de la Serpiente. Otro pequeño fragmento, lo salto. Ronald se apoyó contra la puerta, pelirrojamente en camisa a cuadros. Y entonces uno dice, ¿de cuál fumó Julio Cortázar? Ajá. Muy bien. Cuando uno empieza, les voy a poner en contexto, si recuerdan, hay unos argentinos que andan por París, esta pareja inicial, que son absolutamente insoportables porque adoran la cultura francesa y abominan de todo lo francés. Y este pasaje, concretamente, Ronald y Babs están en un departamento y hacen una pachanga a la 1 de la mañana y le dice Babs a Ronald, no, nos van a correr, no hagas ruido, y el otro muy porteñamente dice, a mí no me importa que suban. Y hay que imaginarse a este señor Ronald en camisa a cuadros, oliendo a vodka barato, apoyado contra la puerta, pelirrojamente esperando a sus invitados. ¿Qué es esto? ¿Qué hace un lingüista con esto? No lo escondemos, no lo podemos esconder porque estamos analizando adverbios en mente. Y entonces nos damos cuenta, ¿qué hace un escritor con este adjetivo? Y uno empieza a darle vueltas a la neurona, somos científicos, tenemos que echar mano de la cultura, comparar con la cultura, y dicen, el pelirrojo es el signo de la transgresión. Toda la iconografía medieval, Judas es pelirrojo. O sea, está Cortázar en un adverbio, en un adjetivo, construyendo un adverbio, juntando un adverbio que además también es románico, o sea, no era latín, está construyendo una imagen de la transgresión. Y este señor Ronald no solo va en camisa a cuadros oliendo a vodka barato, sino que apoyado contra la puerta, así en una actitud de, a ver, a mí estos parisinos me valen. No tengo que decir nada más porque me van a nombrar directora del Fondo de Cultura Económica. Y uno recorre, como lingüista, uno recorre la historia de la cultura y dice, Judas es pelirrojo en toda la iconografía medieval. Y yo particularmente llamé a amigos míos porteños y me decía, claro, en los años 50 y 60 las prostitutas de Buenos Aires se teñían el pelo de rojo. Y dije, claro, en la Celestina también y en el arcipreste de Ita, el pelo de Aleña, de rojo. Era la transgresión. E incluso me dijo alguna amiga porteña, y quienes tenían de manera natural el pelo pelirrojo, lo que hacían era teñírselo de otro color para que no las confundieran. Entonces, ¿qué hace Cortázar con ese pelirrojamente? En una palabra, en una línea, es capaz de resumir gran parte de la esencia de Rayuela, que tiene muchas lecturas, sin duda, pero una de ellas es la transgresión, con un adjetivo y un sufijo, llamémosle sufijo en mente, un adjetivo que las gramáticas dicen que no se puede, el escritor puede,
y no solo transgrede la gramática, usando las posibilidades de la gramática, sino que nos resume en una pequeña construcción la gran parte de la esencia de Rayuela. Eso es lo que hacemos los lingüistas. Parece interesante, creo yo. Y ya para concluir, porque nos quedan 10 minutos, somos científicos de ciencias duras, sí, pero somos humanistas. Yo creo que no hay lingüistas de ciencias o lingüistas de humanidades, solo hay buenos y malos lingüistas, como solo hay buenos ingenieros y malos ingenieros. O sea, no estamos divididos en dos bandos, no hay contradicción, usamos como método básico un método científico, pero nos preocupamos por la esencia del ser humano, que es nuestro patrimonio intangible, lo estudiamos, lo analizamos y de vez en cuando quienes pertenecemos a las academias nos preocupamos por cuidarlo y recomendar usos mejor valorados para encontrar mejores calidades de vida y encontrar trabajo. Muchísimas gracias. Bueno, pues según lo prometido, tenemos 10 minutos para preguntas, así que aprovechen. Primera mano levantada por allá. Allá, ¿sí? A capela, como Ronald y Babs en Rayuela. Bueno, mi pregunta es que ya me había gustado gritar. Mi pregunta es que yo hace poquito leí 1900... sí se escucha. Leí 1984 de Animal Farm porque me la habían recomendado y desde toda la vida y no las había leído. Y de repente como que específicamente de 1984 todo el nuevo inglés, que además al final tiene un apéndice bien padre, ¿no? De cómo construyeron ese nuevo inglés, como que sí me puse a pensar mucho. Aquí en México no está sucediendo realmente, pero en Argentina sí he visto videos de Facebook un poco más extremos. No sé qué tanto está sucediendo y escucho que en España también. Esta cosa de la ideología como que detrás del lenguaje y la prohibición de ciertas palabras y como que la recomendación sutil de usar ciertas conjugaciones inclusivas en el lenguaje. Y yo no tengo una opinión específicamente sobre si eso está bien o mal, pero quería preguntar como todo lo que hay detrás de eso y si tú podías dar tu opinión al respecto. Gracias. Bien, era inevitable esto, el lenguaje incluyente o inclusivo. Bueno, yo lo que creo es que la lengua es de todos, como lo acabo de decir, que la gramática es de todos. La gramática lo único que hace es codificar sedimentadamente siglos de visiones de mundo, de manera convencional y arbitraria. Tan es arbitrario y es convencional. Cuando digo convencional es que es un acuerdo de miles, de millones de personas. Nunca en la historia de la lengua alguien se levanta por la mañana y dice: hoy voy a usar palabras domingueras, hoy voy a ser incluyente, hoy sí voy a usar lenguaje incluyente. Eso no es cierto, eso nunca ha ocurrido en la historia de una lengua. ¿Qué pienso yo? Que cualquier imposición sobre modos de usar la lengua es un acto de autoritarismo, así de simple. Lo primero que hace un régimen autoritario es decir qué no se debe leer, cosa que todos leemos, por supuesto, qué sí se debe leer, cómo se debe hablar, cómo no se debe hablar, etc. El problema que usted pregunta no es banal, está dándole visibilidad a las mujeres, sin duda. A lo mejor hay cientos ya de manualitos de la Secretaría de Gobernación, del InMujeres, en todos los países se han hecho intentos. Bueno, algunas constituciones están desdobladas en masculino y femenino, todas las posibilidades, porque no siempre la lengua española puede desdoblar. La Constitución de Venezuela es un caso típico, archi-ejemplificado, donde todos los cargos, para decir algo tan simple como que para ejercer un cargo de elección popular se tiene que ser venezolano de nacimiento, el artículo, creo que es el 42, es así de largo porque dice
presidenta, presidente, presidenta, siempre van los masculinos por delante, entonces yo me pregunto ¿por qué? Pero bueno, el único que no desdoblan es fiscal. En ningún artículo de la Constitución es fiscal, por lo tanto es arbitrario. No hay fiscalas, podría haberlas, ¿por qué no? Sin ningún problema. A mí me parece un acto inútil, lo voy a decir así abiertamente, un acto elitista, usar X, usar arrobas. Si yo no tengo un teclado, las otomíes, las huicholas no tienen derecho a ser iguales y nunca han tenido escritura y menos un teclado. Probablemente lo tengan, pero lo tendrán en otra lengua ajena a la suya. Entonces yo creo que el derecho a la igualdad es un derecho que no se debe discutir, que el derecho a la lengua, a usar la lengua, nosotros somos los dueños de la lengua y cualquier acto de cómo hay que usarla es un acto de autoridad, es autoritarismo para mí. Y además le voy a decir, como historiadora de la lengua, creo que es ir a la superficie, esta batalla de todos y todas, o todes, que bueno, es parte de la creatividad de ser seres de sintaxis libre, ¿no? O sea, da lo mismo. Me parece que es como una pared, es entrar por la superficie y rascar en una pared de un gran teflón. El teflón es la historia de la lengua que ha sedimentado rutinas y entonces es más sencillo una ley que promueva la igualdad de salarios. Las brechas salariales entre hombres y mujeres son vergonzosas en iniciativas privadas. Me parece que es más sencillo eso que estar duro que te pego y dando, insistiendo en niños y niñas, etcétera, etcétera, porque no va a quedar. Tendría que haber abuelo, padre, nieto y bisnieto todas las mañanas dedicados a decir esto a sus hijos. Buenos días, niños y niñas. ¿Cómo quieren? Y todo desdoblado. Y eso no va a ocurrir. Es un lenguaje impuesto, le da visibilidad. Han puesto las mujeres en el tapete político esta discusión, pero están entrando por el lugar, a mi modo de ver, más difícil y es como una pared de teflón la historia de la lengua. Hubo una campaña de rectoría de la UNAM hace unos años que decía por toda la UNAM, igualdad es que te llamen arquitecta. Y yo le escribí una carta al señor rector de hace 2 periodos y le dije que eso era una tontería, que lo quitara. Igualdad no es que te llamen arquitecta, a mí me pueden decir, oye tú, es más, que no me llamen de ninguna manera, pero que me paguen igual y que si soy mejor me den mejores oportunidades. Es decir, creo que nos estamos quedando en la superficie, una superficie que es muy polémica y no estamos yendo al fondo de las cosas, que es educar en salud, evitar reproducción muy temprana, cada vez es más temprano la edad de embarazo de mujeres, de cierto nivel educativo o de carencia de educación. No estamos yendo a pelear igualdades, entonces, bueno, me parece que es un poco banal la pelea. Muchas gracias por no evadir la pregunta que le hicieron. Gracias por decir que era inútil y por mencionar lo de la imposición. Y bueno, la economía del lenguaje, pero en fin, la pregunta va aparte sobre otra cosa. ¿Cómo le recomendaría a uno, si tiene curiosidad por el lenguaje, pero a veces como que es más fácil leer lingüística o leer cosas sobre el lenguaje en otro idioma? Porque si uno lee sobre la lingüística del español, sí es interesante, pero llega un punto en el que uno dice, pero eso ya lo sabía, ya lo hago. Es como un saber inconsciente, innato, y al leer lingüística es hacerlo consciente y empezarlo a analizar. Y sí es muy interesante, pero hay veces que por esta presión social del conocimiento útil, claro que es útil la lingüística y todas las ciencias, pero como para hacerlo un poco más accesible. A mí me ha pasado que termino aprendiendo un poquito más cuando leo sobre gramáticas y cosas del inglés, porque digo, bueno, así lo mejoro, porque no es mi lengua materna, que leyendo sobre el español. Bueno, está usted preguntando
un punto complejo, ¿qué recomendaría yo? Que lea buenos lingüistas, de la lengua que sea, que lea y que haga ejercicio de entender las tripas de la lengua por dentro y cuál es la relación entre lengua, visión de mundo, cultura, filtrada por una arbitrariedad y una convencionalidad. Ahora, lo que usted está diciendo, ¿por qué le es más útil leer inglés o por qué lo entiende mejor? Debo decir que los grandes maestros de libros de texto son lengua de imperio. Cuando una lengua es de imperio, tiene que filtrar y quedarse con la esencia. Son grandes lingüistas porque tienen que enseñar la lengua en muchísimas partes, como lo fue las gramáticas del español en el siglo XVII. Entonces, es una característica, creo yo, típica de lenguas de imperio, del inglés particularmente, tiene grandes lingüistas y hacen excelentes libros de texto porque lo tienen que entender en cualquier parte del mundo, porque es la lengua franca de muchísimas disciplinas. Pero yo lo invito a que haga un esfuerzo de leer lingüística y leer literatura sorprendiéndose de qué puede hacer un literato que no hacemos los seres humanos de la banqueta, porque no nos van a dar el premio Planeta, más bien nos van a encerrar si decimos rojamente, pelirrojamente o cóncavamente. Pero en parte tiene razón, y también le resulta más fácil a usted, porque al contrastar comparar, usted lo que está haciendo es comparar su propia, usted dice, es que esto ya lo sé, claro que lo sé. La lengua es innata, es una capacidad biológica innata de los seres humanos, es un patrimonio dado por el simple hecho de nacer sin ninguna patología. Entonces usted claro que lo sabe. Al confrontarlo contra otra lengua, lo que hace es aflora contrastes que usted intuía en su propia lengua, lo entiende mejor, pero yo lo invito a que tome los retos de seguir leyendo lingüística en español. Puede ser absolutamente apasionante. Muchas gracias. Pues tengo el papelito de que el tiempo, tempus fugit, como decían los romanos, el tiempo vuela y como vuela pues ya se nos vino el tiempo encima. Muchísimas gracias.